Hola, hola. Un saludo cordial a todos ustedes. Nuevamente por aquí. En esta oportunidad con un problemita de geometría. Bueno, geometría con integrales. Porque lo que se pide aquí es una fórmula que ya conocemos desde el colegio. El volumen de un cono de revolución, ¿no? El volumen de un cono de revolución es un tercio. Área de la base. La base es un círculo. Es un círculo de radio R. La base sería pi por r al cuadrado. Y por la altura del cono, o sea, desde la base hasta el vértice del cono, la altura, según una fórmula que ya conocemos. O sea, demostrar esto. La demostración vamos a hacerla con integrales. A ver, tenemos el cono de revolución. Revolución porque el rectángulo, el triángulo rectángulo, que va de este vértice al punto O y al vértice del cono, eso va a girar y va a generar pues el cono de revolución, ¿no es cierto? Entonces la base es un círculo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. El, el eje X, bueno, en este caso le he puesto el eje X, la vertical, y entonces el sistema de coordenadas unidireccional, nada más unidimensional, ¿ya? El origen está en el centro de la base, y a una cierta altura, más o menos por aquí, vamos a trazar un círculo. ¿Ya? Un círculo, ya, cuyo radio, claro, va a ser menor que la base, por supuesto. Entonces este va a ser un radio que va a depender de la distancia al plano de este disco, ¿no? O de este círculo. Ya vamos a poner acá una altura, una distancia por ejemplo X. Y una distancia X, pero vamos a poner así, vamos a poner una rodaje, entonces X va a ser hasta acá. Esto va a ser X, aquí está X. ¿Sí? ¿Ya? Y el espesor de esta rodaja es un diferencial de X. Este es como un cilindro achatado, un disco prácticamente. Un disco de un ancho, de una altura, si se quiere decir, diferencial de X. Y a esta va a tener un radio que va a depender de la distancia del origen al plano de este disco, o de ese pequeño cilindro achatado, ¿no? Entonces tenemos acá R que va a ser función de X. Ahí. Entonces, todo esto va a representar un diferencial de volumen. Entonces aquí tenemos un cilindro, ¿eh? Este es un cilindro con una pequeña altura, ¿ya? De altura, un cilindro de altura diferencial de X. Y ahí todo esto representa aquí un volumen, un diferencial de volumen. El diferencial de volumen viene a ser igualito a la fórmula de la base, que es un círculo también, pi por radio, en este caso radio que depende de X, pi por radio al cuadrado, y por la altura, que es el diferencial de X. Entonces tenemos acá pi por el radio que depende de X al cuadrado, y por la altura, esta altura que viene a ser el diferencial de X, ya, por diferencial de X. Entonces, para determinar el volumen, lo que tengo que hacer es integrar. O sea, se supone que va a ser acá, desde el punto O va a haber una serie de estos discos o cilindros achatados, una infinidad. Entonces, que se va a barrer desde la base hasta la punta, hasta el vértice de la pirámide. Entonces, integrando esta expresión vamos a obtener el volumen de la pirámide, pero habría que determinar el radio. Pero vamos a ir integrando acá. Entonces, integramos esta expresión, entonces tendríamos el volumen del cono, sería entonces la integral. Bueno, pi es una constante, ¿no es cierto? Pi es un número, eso sale afuera, entonces tendremos afuera esto. Entonces la integral sería para la expresión el radio función de X, radio al cuadrado, y diferencial de X, ahí. Donde X varía, hemos dicho el eje del cono es el eje X, ¿no es cierto? Entonces X va a variar desde la base hasta aquí, del vértice. Entonces sería desde 0 hasta H. H es la altura del cono. Entonces X varía desde 0 hasta H. Ahí. Ya bueno, esa fórmula. Pero necesitamos conocer el radio R de X. Entonces, para determinar el radio, podemos hacer lo siguiente. Habría que tomar aquí una semejanza, ¿no? Y aquí vamos a tener un triángulo. A ver, podemos tomar aquí este triangulito.
triángulo rectángulo que estoy bordeando aquí en amarillo, triángulo rectángulo cuyo cateto base es lo que vamos a hallar justamente. Ahí. Y la altura de ese triángulo, o sea, el otro cateto, vendría a ser la diferencia, ¿no? Tendríamos acá h menos x. Ya este diferencial de x, claro, se desprecia en este caso. Entonces aquí tendríamos ya h menos x, este cateto. Vamos a poner aquí también. Entonces, tendríamos ahí h menos x. Ahí vamos a ver. Este es h menos x. Ahí. Y entonces cateto h menos x, porque x va desde O hasta aquí. ¿Ya? Y el otro cateto, el radio. Entonces, ya, ese es un triángulo. El otro triángulo es el triángulo grande. El triángulo grande va de aquí desde la base, todo este es el cateto base, que es el radio, ya toda la altura y toda esta generatriz, esta es la generatriz del cono. Entonces también es un triángulo rectángulo. Ambos triángulos son semejantes. Entonces vamos a tener aquí por semejanza de triángulos, tendríamos a ver, por semejanza de triángulos. Ya, el triángulo menor al triángulo grande. Ya, entonces tenemos aquí la altura del menor, h menos x. Ya, h menos x. Empezamos con la base, ¿eh? La base del menor. La base del menor sería r de x. Ya, esa es la base del grande. La base del grande es el radio del cono, de la base del cono. Ahora, ¿cómo? La altura del menor, o sea, h menos x, es a la altura del triángulo mayor, o sea, vendría a ser la altura h del cono. Entonces, de aquí despejamos r de x. Entonces, r de x viene a ser igual a ver, tendríamos despejando esto, sería r sobre h, el radio de la base sobre la altura del cono, esta es una constante, que multiplica a h menos x. A ver, r de x, r multiplica esta diferencia sobre h, está bien. Entonces ahí tenemos el radio. Ahora, pero necesitamos el radio al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado. Entonces elevando al cuadrado sería r de x, lo elevamos al cuadrado porque vamos a repasar acá. Esta que sea entonces la expresión número 1. Esto que sea 1 y la expresión que se eleva al cuadrado para el radio va a ser 2. Entonces aquí vamos a tener la constante r sobre h, esta es una constante, al cuadrado por h menos x al cuadrado. Ya, esta es la expresión 2. Entonces, esta expresión 2 se va a reemplazar en la integral de 1. Entonces, 2 en 1. Entonces, reemplazamos 2 en 1. Ya 2 en 1. Tendríamos ya el volumen del cono. El volumen es igual, ya pi. Ahora, de la expresión r cuadrado, esta es una constante, ¿no es cierto? El radio se conoce, h se conoce, se lleva al cuadrado, sigue siendo constante. Entonces, este r sobre h al cuadrado también sale fuera de la integral. Entonces, tenemos radio sobre h elevado al cuadrado. Y quedaría dentro de la integral el h menos x al cuadrado y con su diferencial. Entonces, h menos x al cuadrado y por diferencial de x. Ahí. Donde x va desde 0 hasta la altura del cono. Ahí. Entonces ahí, bueno, habrían dos caminos para resolver esa integral. La forma de la integral, podemos utilizar la fórmula básica u a la n diferencial de u, o si no también desdoblarlo en dos integrales. No, pero mejor la fórmula básica. Entonces aquí la fórmula de la integral es de la forma u a la n diferencial de u. Ya, este es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. En este caso u es todo el paréntesis. U sería todo este paréntesis, todo este es u. Ya, el n sería 2, ¿no es cierto? Entonces, si u es igual a h menos x, entonces sacamos el diferencial de u. Ya cuando no hay mucha práctica, lo que hacemos es derivar. Derivamos u respecto de x. La derivada de u
respecto de x. Esa derivada de u respecto de x, h es constante. Esto se desdobla en dos, la derivada de h que es 0 y menos la derivada de x respecto de x que vale 1, ¿no? Entonces tendríamos de que el diferencial de u es igual a menos diferencial de x. Entonces ya tenemos el diferencial de u. Entonces el diferencial de u es esto. Entonces lo que habría que hacer es poner este signo negativo acá. O sea, hay que multiplicar por menos y adelante también por menos, para que no altere. Entonces volviendo a la expresión del volumen, vamos a tener aquí el volumen B es igual. Ya sería menos. ¿Por qué menos? Por esto. Porque vamos a multiplicar por menos para completar el diferencial. ¿Ya? Y vamos a multiplicar por menos para que no altere la expresión. Menos pi por r sobre h al cuadrado. ¿Ya? Y ahora ya aplicamos la fórmula, u a la n. Entonces tendríamos ya u es h menos x. Esta fórmula de acá. ¿Ya? H menos x. H menos x. Ya elevado a la 2 más 1, o sea 2 más 1, 3. Ya sobre 2 más 1, que es 3 también. Ahí esta expresión. Ya, pero aquí vamos a tener así, ¿no? Aquí le multiplicamos por menos, completamos el diferencial y aquí adelante menos. Ya está, ahora sí. Entonces, aquí ya le ponemos la barra para los límites, ya donde x varía desde 0 hasta h. Ya, ahí. Entonces, el volumen B es igual. B es igual a ver, pi, primero pi tercios. Pi sobre 3. Pi tercios por, aquí vamos desdoblando me parece, r cuadrado sobre h cuadrado, radio al cuadrado sobre h cuadrado. Ya, ahora aquí la parte de los límites. Ya, no solamente nos queda el numerador al cubo, ya con estos límites. Ya, entonces tenemos ya primero x se reemplaza por h. Ya sería entonces ya h menos h va a ser 0. Entonces aquí abrimos un corchete. Ya vamos a escribirlo. Ya h menos h. H menos h elevado al cubo, esto da 0. Ahora menos, ahora x se reemplaza por 0, entonces queda solamente h. H al cubo. Menos h al cubo. Ahí. Entonces este término claro es 0, porque es h menos h. Entonces va quedando el volumen B es igual a pi tercios por radio al cuadrado sobre h cuadrado y por aquí queda menos, aquí tendríamos, aquí adelante es el negativo, ¿no? Menos, y ahora aquí queda menos h cubo como factor. Ahí. Aquí es el menos de adelante. El que está acá. Bueno, menos y menos se hace positivo, aquí queda un h cubo y aquí h cuadrado. Entonces, por lo tanto, queda demostrada la fórmula del volumen del cono de revolución. Sería entonces pi tercios por radio al cuadrado por h, ¿no? Radio al cuadrado por h. Es decir, pi por radio al cuadrado es el área de la base, la altura h y la tercera parte, como habíamos dicho. Es una fórmula, claro, conocida, eso nos enseñan desde el colegio, pero aquí hemos hecho una demostración mediante integrales. Ahí. Entonces, esta vendría a ser la respuesta. Ahí. Una sencilla aplicación de integrales. Un poquito de integrales, un poco de geometría, semejanza de triángulos, es decir, aborda esto, geometría del espacio, un poco de álgebra, geometría y bueno, integrales, ¿no? Simplemente. Como pueden ver, es un problema sencillo, un problema, bueno, claro, a nivel de universidad, pero a nivel muy básico, inclusive a nivel hasta de academia casi. Ya, pero bueno, primer ciclo de universidad, matemáticas, simplemente. Ya, entonces, volumen de un cono de revolución. Eso sería todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.